Regresamos. Nuestro tema del día de hoy, nuestro tema que abordaremos en este módulo 1, confianza en las instituciones y democracia. Cuando hablamos de confianza, precisamente entramos a un terreno donde la ciudadanía tiene que estar convencida de sus instituciones. Confianza en instituciones. ¿Qué son las instituciones? Cuando se abordan las instituciones, podemos entender que es el camino que labra el desarrollo de las naciones. Las instituciones son diversas, son variadas. Hay instituciones formales, hay instituciones informales, hay instituciones legales, pero también hay instituciones ilegales. ¿Por qué creemos en las instituciones? ¿Por qué tenemos que creer en las instituciones? Porque si no creemos en las instituciones, entonces no pertenecemos a esas instituciones. Es decir, cuando hablamos de democracia, ¿cuáles son las instituciones políticas que existen? Primero tenemos que abordar un sistema político. Y un sistema político, pues es un engranaje que hace posible que un país pueda moverse. Y ese engranaje es como si tuviéramos a nosotros a una máquina, que cada engrane es un sistema. Tenemos un sistema electoral, tenemos un sistema judicial, todos estos sistemas se van moviendo. Cuando un sistema no camina, ¿qué pasa en una máquina? Cuando uno se atora, se atrofia, pues empieza a caminar más fuerte otro, o empieza a generar humo, o empieza a haber un rompimiento. O cambiamos ese engrane y lo arreglamos, o desaparece ese engrane porque probablemente no era necesario en el sistema político. Y un sistema político no se reduce solamente a un partido político. El sistema político es el conjunto de instituciones, todas variadas, que forman parte de ese Estado, como el Estado mexicano. Nosotros pertenecemos a diversas instituciones que son organizaciones que tienen reglas, que son autoimplementables y autoejecutables, instituciones que nosotros decidimos pertenecer a voluntad propia. Es decir, nosotros creemos en un partido político y por eso estamos aquí en este curso. Creemos y confiamos en él. ¿Por qué confiamos? Porque creemos en nuestro imaginario que participando en él vamos a ir transformando esa realidad que nosotros queremos para nuestro beneficio personal, familiar y sobre todo de comunidad. Esos elementos que deben tener las instituciones es fundamental el tema de la confianza. Cuando dejamos de creer, esa institución ya no tiene sentido para nosotros. Y si ya no tiene sentido, ya no pertenecemos a ella. Probablemente pertenecíamos a otro partido político, simpatizábamos con otro. Probablemente es la primera vez que participamos en un partido político. Y si estamos aquí, creemos en él. Ahora bien, las instituciones en esta lógica, en este contexto, ¿sí? En este contexto mexicano, ¿cuáles instituciones son las más representativas? Ahorita las vamos a ver, pero ahorita también vamos a ver qué tanto confiamos en ellas. Y qué tanto confiamos en ella, pero también vamos a hacer un análisis comparativo, vamos a analizar los discursos de los principales actores en nuestro país. Sigamos pues, la confianza en las instituciones y democracia. Vamos a darle el dato duro, vamos a darle los elementos indispensables para el análisis, para lo que ustedes, para que la ciudadanía nos permita ver y entender aquello que decía la presidenta de Brasil. Hay que escuchar a la plaza pública, hay que escuchar lo que dice y piensa la gente. ¿Ustedes qué creen que piensa de las principales instituciones que forjan el destino de un país como el México? Pudiéramos pensar que esos datos, que esta información pudiera estar errada,
Pero cuando hay una consistencia, cuando entendemos el valor que representa una encuesta, una consulta, un dato duro que nos permite matemáticamente entender la percepción de la ciudadanía. Porque es percepción. Seguramente esa percepción puede estar errada, pero si la ciudadanía cree que los jóvenes están alejados de la participación, si los jóvenes están alejados de la democracia, hay que ver por qué están alejados. Porque seguramente hay un descontento, seguramente hay un alejamiento. ¿Y ese alejamiento por qué? Porque seguramente la institución no está acercándose para que ese joven, para que esa mujer joven se interese por los principales problemas que aquejan a la población. Entendamos, pues, algunos datos duros. Según datos del Latinobarómetro, en México, solo el 21% de los jóvenes, 18 y 29 años, como ustedes, tiene confianza en la democracia como sistema político. Ya vimos qué es un sistema político, ya vimos lo que es el sistema político y los engranajes que tiene. Y un sistema con un engranaje sin consistencia, pues nos va a empezar a generar ruido, como nos genera ruido de que los jóvenes no se están interesando por la democracia. Porque es interesante analizar que el 73% de los mexicanos no confía en los partidos políticos. Pero recordemos, de los jóvenes mexicanos, no de todos los demás habitantes de este país. Pero también del poder legislativo. El 68% no confía en el ámbito legislativo. Partido político, diputado, legislativo. Son dos elementos que van de la mano, que persiguen en un plano elementos paralelos, lo que representa el partido político y lo que representa el poder legislativo, los diputados, porque la voz de los ciudadanos a través de los partidos políticos llegan al ámbito legislativo. Y entonces, ahí hay un elemento que es fundamental, que hay que ver para atender y resolver. Pero también hay que entrarle a otro dato duro que nos va a ayudar también a ampliar esa mirilla, porque la mirilla no puede estar limitada, tenemos que ampliarla. Como un águila, tenemos que ver qué está pasando en la tierra, pero con una misión mayor. Porque si estamos en la tierra, no podemos ver lo que está alrededor. Ampliemos la mirilla para ver cuáles son los principales problemas que le aqueja a la ciudadanía, pero desde la lógica de la percepción de las instituciones que las atienden. Ahora bien, Latinobarómetro ya nos dio muchos datos duros, pero ahora vamos a ver qué dice Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Internacional. Dice que el 55% de los mexicanos cree que la corrupción es un problema grave en las instituciones políticas. Y el 62% considera que el gobierno no está haciendo lo suficiente para combatirla. Está claro que si partimos de que hay más problemas que recursos para solucionarlos, significa que hay que tener innovación, que hay que tener una mente lo más abierta posible, porque difícilmente van a poder solucionar todos los problemas, porque hay más problemas que recursos, porque si hubiera más recursos, pues no habría problemas, estamos de acuerdo, porque si discutiéramos que el transporte público necesitara aire acondicionado, como seguramente sucede en Dubái, pues estaríamos discutiendo problemas que en sentido real no son lacerantes. Pero cuando discutimos que el transporte público es un problema mayor en México, porque seguramente ustedes que lo han usado, seguramente muchos de los jóvenes que lo enfrentan a diario, se pueden dar cuenta de cuáles son las problemáticas del transporte público. Aglomeración, las condiciones de mantenimiento,
un transporte público que contamina, un transporte público que no tiene las condiciones mínimas que necesitaríamos para movilizarnos. Entonces ahí hay un problema, y un problema mayor. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a combatir? Si estuviéramos en Dubái, estaríamos discutiendo otra realidad diferente en el transporte público. Regresamos entonces a entender que hay más problemas que recursos para solucionarlos. Por ello, los gobiernos enfrentan problemas para solucionarlos. ¿Y cómo los van a solucionar? Con creatividad, con innovación, con la posibilidad de involucrar a los actores en esas políticas públicas donde los actores que les llega el beneficio o les llega una posible afectación a sus intereses, pues hay que ver cómo lo reducimos o cómo lo sentamos para poder enfrentar la solución de esa problemática, de esa solución a partir de una política pública donde, para hacer política pública, pues tienen que estar involucrados en la toma de decisión todos los actores, los beneficiarios, pero también a los que se les va a perjudicar, porque no todas las decisiones son de beneficio generalizado. Si analizáramos un aeropuerto, seguramente hay personas que fueron perjudicadas. Si analizáramos la creación, ¿sí?, de un módulo de seguridad en una colonia, seguramente va a haber afectados. Bueno, entonces podemos entender que cuando se analiza que los gobiernos no están haciendo lo suficiente para resolver las problemáticas, es porque probablemente no están en esa palestra, en la toma de decisiones de manera conjunta. Entonces la percepción es que hay un alejamiento, pero un alejamiento, ¿por qué se da? Porque seguramente han vivido diversas situaciones, han comprobado diversos hechos que no se sienten parte de esa solución de las problemáticas. Entonces, es percepción. Percepción significa que probablemente hay que cambiar esa percepción. Hay que buscar la manera de cómo acercar a un partido político, hay que ver la manera de cómo acercar, cómo involucrar en la vida política a los ciudadanos. De manera creativa, hay que redescubrir, hay que relanzar, hay que recuperar la credibilidad de la institución en estos jóvenes que estamos buscando y promoviendo. Ahora bien, analicemos algunas instituciones. Esta tabla que les comparto es muy contundente. Esta tabla que les comparto nos dice precisamente lo que representan la percepción en las instituciones. En las principales instituciones de México, las principales instituciones de carne y hueso en las que ustedes y yo participamos, en las que ustedes y yo creemos, pero que también ustedes y yo nos alejamos. Por ejemplo, ¿cuáles son las instituciones? ¿Cuáles son las 3 instituciones que la ciudadanía tiene mayor credibilidad? ¿Sí? Las Fuerzas Armadas. En México estamos analizando, porque esta realidad no es para todos los países. En otros países, los ejércitos son denostados, no son queridos, son rechazados. Es decir, la realidad de México es diferente a la realidad de otros países. Pero la realidad de México, aún con la sobreexposición que tiene, porque ahorita pareciera que vivimos una militarización. ¿Ustedes creen que el presidente se ha equivocado al involucrar al ejército en muchas de las decisiones? Pues pareciera o pudiéramos pensar que sí. Pero sin embargo, cuando medimos la percepción, la ciudadanía seguramente está de acuerdo con que el ejército se involucre en muchas actividades porque cree en él. Se va a sobreexponer y probablemente dentro de algunos años, unas décadas, se deje de tener esa credibilidad, porque cuando una institución se expone, pues precisamente va de manera proporcional a que se pierda confianza. Otra institución que es interesante el análisis, la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica. Es una de las instituciones más antiguas del mundo.
esta institución, la ciudadanía también cree en ella. La institución cree que a pesar con todo lo que ha pasado con la pederastia, con los excesos, la ciudadanía cree y sigue confiando en esta institución. Y la tercera institución que más confianza tienen los mexicanos son en las universidades, en los institutos de investigación. Y es interesante ese análisis, pero también las universidades son las menos expuestas que hay precisamente en esta lógica. ¿Por qué son las menos expuestas? Porque son las instituciones a las que no han salido a resolver también gran parte de las problemáticas que vive un país, que vive una sociedad. Las universidades también están cómodas desde sus aulas, desde sus centros de investigación, pero ¿qué están haciendo para salir y enfrentar lo que se vive a diario? Porque la mejor posibilidad que tiene una sociedad es que sus entes pensantes ayuden a solucionar las problemáticas, pero también que los gobiernos los involucren. Entonces también es interesante estas tres instituciones, lo que se tiene, lo que tienen y las posibilidades que tienen para transformar las realidades. Por otro lado, ¿cuáles son las instituciones que menos confianza hay en las personas, en los mexicanos, en los jóvenes mexicanos? Ya lo vimos. Creemos poco en la democracia, creemos poco en los partidos políticos, creemos poco en los congresos, en los poderes legislativos. Bueno, este es el reto. Esta es la expectativa. Esto es la estafeta que nos están depositando los ciudadanos en nosotros que queremos participar en política. Así que, para cambiar la realidad, para transformar las realidades, solamente lo podemos hacer desde dentro, participando, involucrándonos como entes que formamos parte de estas instituciones, que formamos parte de lo que creemos y posibilitamos para su transformación. Un gusto seguir con ustedes.